Apocalipsis, capítulo número 9, es lo que estamos estudiando dentro del punto las cosas que han de ser y que han estado sucediendo desde el inicio de la creación del ser humano. Estamos viendo en el capítulo 9, desde que inició el juicio de las trompetas, el juicio por la rebeldía del hombre. El hombre, por ser rebelde a Dios emite un juicio para que en el hombre haya un arrepentimiento, un cambio en la forma de pensar. Aunque Dios, que todo lo sabe, ha profetizado, ha escrito en su libro profético, el Apocalipsis, de que ni aún así se han arrepentido de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y hoy lo que estamos analizando es el juicio con efecto mortal por fuerzas malignas. Y en el video de ayer veíamos muerte física por toda la planeación que hace el ser humano para destruir al propio ser humano. Todas las guerras, genocidios, bombas atómicas, todo ello promovido obviamente por las fuerzas demoníacas. Y hoy se enfoca más esta parte de la Biblia hacia la muerte espiritual, que no es poca cosa comparada con la muerte física. Al contrario, sugiere una muerte espiritual algo más grave todavía, porque no hay ningún tipo de esperanza ya para las personas que tienen este tipo de, o que están en este tipo de engaño, en este tipo de estado de muerte espiritual. Aunque obviamente pues también con la muerte física pues tampoco ya se llega a ningún cambio allá en la vida eterna. Dice el versículo 16, que es donde vamos, dice: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Dice el apóstol Juan: yo oí su nombre, yo oí su número. Obviamente Juan era imposible que contara todos los jinetes, prácticamente imposible que estuviera contando para llegar a esa cifra. Por eso dice: yo oí su número, un número que él no contó, pero que él oyó. Una voz divina, oyó una voz que se le dijo que los jinetes eran 200 millones. Pero aún así, si analizamos, solamente una suposición, si analizando el libro de Apocalipsis como un libro simbólico, es fácil de creer de que esta cifra puede ser aún mayor. Porque si para Dios un día son como 1000 años, y 1000 años son como un día, podemos creer sin tener una base cierta, solamente una suposición de que serían mucho más de 200 millones. Aún así, 200 millones no es poca cosa, de jinetes que están dispuestos a matar al ser humano en el sentido espiritual, matar su vida espiritual. Esto es lo que tienen ese es el propósito en esta parte de la Biblia hasta el versículo 21, la muerte espiritual del ser humano, aunque tengan vida física. Dice el versículo 17: así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Versículo 18, que es un complemento del versículo 17: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. 3 veces se repite la trilogía de humo, fuego y azufre, aunque hay una pequeña diferencia solamente en la descripción de los jinetes, que dice que tenían corazas de fuego, de zafiro. Ahí donde cambia zafiro y de azufre, pero el fin es el mismo, la destrucción. Esta descripción, obviamente no hay un jinete humano que tenga una descripción como esta. Por ello encontramos y deducimos con toda claridad, con toda seguridad, que estos jinetes son seres infernales, seres diabólicos, seres satánicos. Así vi en visión, dice Juan, los caballos y sus jinetes. Los jinetes tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. ¿Quién va a tener una coraza de fuego literal?
un ser humano? Pues obviamente se quemaría vivo. Y el azufre, ¿cómo soportaría el olor? No podría respirar. Estos son jinetes, son seres diabólicos, son seres satánicos. Y las cabezas, que tienen prácticamente la misma descripción, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían humo y azufre, teniendo la misma descripción del jinete. Y con ello deducimos que los caballos son los seres humanos que son dirigidos por los seres infernales, teniendo las mismas características. El versículo 8, cuando dice, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, como el propio ser humano destruye al propio ser humano. Las cabezas de estos caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Son seres humanos donde ya en su totalidad son dirigidos por los seres infernales, por los jinetes, que hacen la voluntad de los seres, de las fuerzas malignas. Y toda esa voluntad de las fuerzas malignas va en contra de la voluntad de Dios. Y todo ello es avivado, todo ello es producido por la propia rebeldía del hombre. Cuando el hombre es incrédulo a Dios, a la palabra, el hombre es rebelde a Dios. La incredulidad es una rebeldía. Y esa incredulidad a Dios los lleva a ser rebeldes a Dios. Y el ser rebeldes a Dios son tomados, son guiados por los seres infernales, por los jinetes. Los jinetes, obviamente un jinete va guiando a un caballo. Y un caballo es, lamentablemente, son aquellos seres humanos que se dejan arrastrar, que se dejan llevar por las ideas y por los planes, por las falsas ideologías y falsas religiones y falsos pensamientos inducidos por las fuerzas malignas. Dice el versículo 18, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. De la boca, de lo que hablan, de lo que dicen, de lo que profesan, de lo que explican y cómo hacen creer a millones de personas, y es como matan a la tercera parte de los hombres. Hay una limitación también, pero matan en el sentido espiritual a la tercera parte de los hombres. La trilogía, que es fuego, humo y azufre. El origen, los jinetes diabólicos, satánicos. El instrumento, el hombre. Las cabezas, es decir, los caballos, las cabezas de los caballos es el instrumento, es el hombre. Y el propósito es el mismo, destrucción, muerte en el sentido espiritual. En el Evangelio de Mateo volvemos a encontrar esa misma trilogía. Volvemos a encontrar las 3 plagas, volvemos a encontrar el mismo origen, el mismo instrumento o conducto que es el hombre y el mismo propósito. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El origen, ¿de dónde son? De vuestro padre el diablo. El propósito, el conducto, pues, que son los hombres, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y el propósito del fin, el homicidio. Él ha sido homicida, es decir, matar, destruir en un sentido espiritual. Él ha sido homicida desde un principio. Origen, instrumento, el hombre, porque quiere hacer los deseos de vuestro padre, que es el diablo. Todo aquel que dice mentira, todo aquel que engaña, hablando en un sentido espiritual, bíblico, religioso. Aquellos que hablan mentira es lo que son
guiados o son hijos, literalmente dice la Biblia, de el diablo, porque el diablo de lo que habla es pura mentira, porque él ha sido mentiroso desde un principio y el propósito del diablo es matar en un sentido espiritual. Por eso dice, él ha sido homicida desde un principio. Y si recordamos, el diablo no puede matar literalmente, no puede quitar la vida física, pero sí puede inducir a aquellas personas a que mueran en un sentido espiritual y a través de ellos que muera más gente en un sentido espiritual también. Así como mató espiritualmente a Adán y a Eva, cuando dice el Señor, nuestro Dios, que el día que comas de este árbol ciertamente morirás, y no murieron físicamente, literalmente, pero murieron espiritualmente. Es el homicidio que cometió el diablo, y es lo que sigue sucediendo. El origen, diablo; instrumento, hombre; propósito, muerte, destrucción. Versículo 19, hablando de lo religioso, de lo pues espiritual, por mencionarlo de alguna manera. El poder, dice, pues el poder de los caballos estaba en su boca. Ya dejamos los jinetes atrás. Ya van los caballos solos por el mundo. Viéndolos solos. Obviamente van guiados por los seres infernales. Pero ya dejamos los jinetes. Dice, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. El poder de sus caballos, de los líderes religiosos, de los que enseñan que toda religión te lleva a Dios, de los que enseñan que todos somos hermanos, de los que enseñan que todos buscamos a un mismo Dios y todos tenemos un mismo propósito, y que no importa de qué religión seas, siempre y cuando busques a Dios. Esa es una falsa mentira y mortal, porque conduce a una muerte espiritual. El Señor Jesucristo claramente lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, o a través de Jesús, que es la puerta para llegar al Padre, que es el acceso para llegar al Padre. Solamente a través de Jesús, a través de su cuerpo, a través de la iglesia de Cristo. La creencia de que todas las religiones son buenas es algo falso, es algo infernal, es algo satánico. Ese es el engaño que hacen con sus bocas. Y lo que dice la Escritura, los caballos dirigidos, líderes que son dirigidos por mentes, por seres infernales. Los caballos estaban, el poder de los caballos está en su boca, en lo que hablan, en lo que predican. El falso profeta, el falso predicador, el que engaña, el que tergiversa, el que cambia, el que tuerce la Escritura a su propia conveniencia y que engaña a muchas personas. Los engaña a través de la propia Escritura. Entender la Biblia, se necesita tener una gran humildad para poder entender la Biblia. Se necesita dejar de ver las cosas del mundo. Se necesita dejar de ver a un líder humano para entender la Biblia. Para entender la Biblia hay que ver a nuestro Señor Jesucristo solamente. Si queremos entender la Biblia a través de un líder humano, vamos a estar completamente perdidos. En la iglesia de Cristo no tenemos quien nos enseña la Biblia humanamente. El único que tenemos es el Espíritu Santo, que es Dios y que nos enseña la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Las colas son, dice, el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Las colas ya no tenían o ya no tienen una sola cabeza, sino tienen muchas cabezas. Significa que las colas son los que siguen a esos caballos dirigidos por seres infernales. La misma trilogía se va formando. Seres infernales, hombres como instrumentos y la destrucción, la muerte. Aquellas que siguen al líder, que siguen al que tergiversa, al que cambia la Escritura. Esas son las colas, porque ya no es uno,
son muchos. Hay un líder, pero un líder tiene 50, 100 seguidores. Y todos esos 100 seguidores van a profesar y van a divulgar con todas las personas lo que las mentiras de ese falso seguidor, falso religioso, engañador, dirigido por mente diabólica les dice. Esas son las bocas, esas son las cabezas que tiene la cola. Todos los seguidores de ese falso líder, de ese falso religioso, de ese falso que profesa a Dios, de ese falso que conoce a Dios. Y todas, por mencionar solamente 100 personas, pero hay religiones que tienen a millares, a millones. Y todos esos millones, todas esas son las cabezas de la serpiente que con sus bocas engañan a más personas, promoviendo y llevando más destrucción y muerte espiritual. Porque todas esas personas hablan, dicen lo que los líderes les dicen nada más. Nunca hablan, nunca dicen lo que Dios en su palabra les comunica. Solamente lo que el líder, y lo publicitan, lo publican en las redes sociales, ponen la imagen de su líder. Dicen, nuestro líder hizo esto, le aplauden, le reconocen. No publican lo de Dios, no se enfocan a lo principal, sino ya son dirigidos por la mente humana, y esa mente humana está dirigida por fuerzas infernales, por fuerzas diabólicas, trayendo consigo muerte espiritual. Y una muerte espiritual de grandes masas, de grandes cantidades de seres humanos. Porque al menos aquí dice la Biblia que fue muerta la tercera parte de los hombres por esa trilogía, por esa plaga, por el humo, el azufre y el fuego. El poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes, a quien asemeja a los seguidores, a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Con lo que predican, de lo que les dice el líder, prediquen lo que la escritura dice, lo que la palabra de Dios menciona. Eso es lo que se debe de predicar, no lo que un líder humano les dice. Pero muchas personas que están en diversos grupos religiosos solamente predican, solamente enseñan, solamente van hablando de lo que sus propios líderes les dicen, no de lo que Dios les dice. Ellas son la cola. Todas esas personas son la cola, y con sus cabezas dañan y producen más muerte espiritual. Esta sí es una plaga verdadera, esta sí es una peste verdadera, esta sí es una epidemia verdadera, esta sí es una pandemia verdadera, y esta es fácil de contagiarse, y esta sí trae muerte, pero muerte espiritual. Y es lo más grave que un ser humano puede tener, una muerte espiritual, porque dice el versículo 19 que estamos ahí: el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. La solución es tener al Señor Jesucristo. Si tienes a Jesús, entonces va uno confiado de lo que está uno diciendo. Si tiene uno a Jesús es porque tiene uno su palabra. Dice la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, está muerto espiritualmente. ¿Por qué? Por obedecer, por seguir a lo que sus líderes humanos les predican, les anuncian y les dicen. Y esos líderes humanos, de acuerdo a lo que menciona la Escritura en Apocalipsis, son dirigidos por fuerzas satánicas, por fuerzas de demonios. Porque todo va de mal en peor. Dice el versículo 20, los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, una tercera parte fue muerto por esa plaga, pero los otros, es decir, la mayoría, los demás que no fueron muertos por esas plagas, de aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Cómo va la idolatría de mal en peor? ¿Cómo va en decadencia? ¿Cómo hoy la ofensa a Dios es peor todavía que como se hacía antes? Primero la idolatría empezó con oro. Dice, ni adorar a los demonios y a las imágenes de oro. Hicieron un becerro de oro, luego de plata,
Por allá en los tiempos de Pablo, la diosa Diana de los Efesios era de plata, todo lo que vendían era de plata, y luego de bronce, y luego de piedra, y luego de madera. Es decir, empezaron con un material de gran valor, al menos humanamente hablando, oro, y ya hoy es de madera. Como en lo que nos presenta aquí, cuando menciona que empiezan por oro y terminan con madera, es de que la idolatría va en decadencia, es de que hoy la abominación de aquel ser idólatra va todavía cayendo aún más. Hoy se encuentran cualquier cosa, cualquier comal, cualquier figura, y ya dicen que es una aparición de alguien y están hincados y están rezándole y están adorándole. En decadencia total va la idolatría, la ofensa a Dios. Eso es lo que significa la Escritura cuando menciona que aquellos que no se arrepintieron de sus obras, de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y hoy, porque ponen un sartén en la lumbre y cuando lo quitan y ven algo ahí, y ya están diciendo que es una aparición. ¿Cómo ha ido en decadencia toda la idolatría que ha cometido el ser humano? La ofensa hacia Dios va en aumento. Y por ello también tienen una muerte espiritual. Porque dice el 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es decir, Dios nos está hablando en este versículo de algo que Él ya sabe que está pasando y que en un futuro también va a suceder. Cuando estén delante del que está listo para juzgar a vivos y muertos, se van a dar cuenta de que no se arrepintieron de ser idólatras, no se arrepintieron de sus homicidios, aquellos líderes que con su boca han llevado a la muerte espiritual a muchos, siguiendo a su padre el diablo. No se arrepintieron de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, ni de su idolatría, ni de su rebeldía, y por consiguiente van a tener un tormento por toda la eternidad. Una muerte segunda, una muerte donde ya no hay ninguna oportunidad de cambiar. Aun cuando estamos vivos físicamente, muertos espiritualmente, aún mientras haya vida, hay esperanza, hay opción, hay oportunidad de cambiar, de pasar de muerte a vida, y obviamente de vida espiritual. Cuando una persona no tiene a Jesucristo, cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, está muerto en un sentido, en ese sentido, aunque tenga vida. Dios no quiere la muerte del impío, Dios no quiere la muerte del que peca. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos sean salvos. El propósito de Dios es muy distinto al propósito del diablo. El propósito del diablo es que él ha sido homicida desde un principio. Dios quiere traernos vida y vida de abundancia, pero quiere que haya un arrepentimiento. Quiere que haya una forma diferente de pensar. Dice en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Claro que va a vivir, y claro que Dios quiere dar vida, pero quiere que se arrepientan, quiere que entiendan, quiere que comprendan, quiere que sigan, quieren que se amen, quieren que le amen a Él también.